¿Por qué me di el tiempo el día de ayer de leer y explicar el pasaje en Apocalipsis? Pues para mostrar el anticipado conocimiento de Dios, para enseñarnos que nada se salió de las manos de Dios, todo está bajo su control. El hecho de que por tanto tiempo la iglesia apóstata pareciera que fuera la única, Dios así lo dijo. Pero ¿qué pasó con la gran ramera? El día de ayer se los dije que sería vencida. Lea conmigo el mismo capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 13 al 16. Dice Juan, estos tienen un mismo propósito, hablando de los reyes que irían con la gran ramera, con la bestia que la llevaba. Dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se hizo muy fuerte esa bestia. El enemigo pensó cada vez que verdaderamente estaba triunfando o era ya el vencedor, porque los discípulos eran pocos sobre la tierra. Dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que en los planes de Dios, queridos hermanos y amigos, un día vendrá, hermanos, cuando ya no exista más falsa religión. Un día llegará cuando la bestia será tirada al infierno. Un día llegará cuando la verdad reine absolutamente, hermanos. Y ese día será, hermanos, el día en que cada uno de nosotros y la palabra del Señor, hermanos, seamos redimidos. El reino ya está aquí en la tierra y la iglesia con gran poder, hermanos, sigue avanzando y llevando cada vez más personas al Señor. Ahora enfrentaremos nuevos retos, nuevas oposiciones. Déjenme llevarles antes de entrar a lo que yo sé que todos estamos esperando. Estarán preguntándose, hermano Basilio, ¿y cuándo entramos al siglo XVIII? Bueno, es que esto es necesario saber para que podamos saborear después lo que estaremos nosotros estudiando en el pasado más reciente. Acompáñenme por favor a leer conmigo ahora lo que Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos 3 al 12. Pablo, hermanos, bajo inspiración divina, había dicho a los hermanos en Éfeso que tuvieran mucho cuidado y les advirtió sobre la apostasía. Ahora aquí a los hermanos de Tesalónica en la segunda carta, capítulo 2, versículos 3 al 12 les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note que son términos alternos, apostasía, hombre de pecado o hijo de perdición. Como queramos llamarle, vendría el tiempo, hermanos, y muy pronto, como Pablo lo va a decir, en que la iglesia sana, la que Cristo edificó, apostataría. Obviamente, hermanos, no significa que todo mundo, todos los cristianos apostataron, pero una gran cantidad, hermanos, por tanta maldad, sus corazones también se enfriaron. Sigue diciendo el versículo 4. El cual se opone, hablando del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Juan lo identifica como el anticristo. Se levanta y se opone, dice, a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Claro, estaría peleando contra la verdad, contra el mismo Dios o con los principios que Dios dejó. Este hombre de pecado, este grupo, este espíritu, hermanos, que traería la falsa religión,
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, no es sorprendente lo que estamos leyendo, ni tampoco la conexión que ya estamos haciendo nosotros con la gran ramera. ¿No os acordáis? A ese señor se le llama en el mundo religioso el pontífice entre Dios y el hombre. Este se está apropiando, hermanos, de algo que solamente Dios puede hacer. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, según Pablo le dice a Timoteo. No es ningún otro hombre, no importa quién sea, no importa cuánto poder tenga y cuántas gentes sean sus seguidores. Eso no lo hace en un hombre que habla verdad. Mucha gente se deja llevar siempre por lo que la mayoría dice y mira con menosprecio a los poquitos que proclamamos la palabra y nos dice y nos juzga y se burlan y nos dicen: ustedes son los que tienen la verdad. Mira qué poquitos. Acá es donde está la verdad. Mira los millones de personas que habemos siguiendo a quién. A la bestia, a la gran ramera, a esos que van con destino a la perdición eterna. Versículo 5 dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Note, hermanos, cómo lo que Pablo estaba diciendo, esto era algo inminente, ya muy pronto entre ellos. Dice, ustedes saben, quizá Pablo había tenido una plática mucho más profunda con los hermanos en Tesalónica y ahora alude a esa plática diciendo, ustedes ya saben lo que platicamos y saben que por ahora hay algo que lo detiene, todavía no se manifiesta. Dentro de mi pensamiento muy personal, por lo que he leído y estudiado y entendido, Pablo se refería todavía a que en ese tiempo estaban la mayoría de los apóstoles vivos y por lo tanto tenían la inspiración de parte de Dios y podían enfrentar cuanto argumento Satanás levantara y refutarlo. Por eso es que vemos tantas cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, a los filipenses, a los colosenses, a los romanos, a los corintios, la epístola a los hebreos, cartas universales que escribió Pedro, Juan, Judas, Santiago. ¿Por qué? Todas con prevención para la iglesia, tratando de decirle, tengan cuidado. Dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Esto ya viene, dice Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Este inicuo no es una persona, no es uno solo. Hay mucha gente, hermanos, que de una manera ignorante, por no conocer los contextos bíblicos, quieren hablar del anticristo, por ejemplo, como una sola persona. Aquí también aquel inicuo como que es una sola persona. Esto, hermanos, obviamente es toda persona que está en contra de las cosas de Dios. El Señor lo matará. Ahora, cuando habla de matarlo, el Señor, recuerde, no estamos hablando por ahora físicamente. Pablo mismo ya leímos el día de ayer que nosotros no andamos según la carne ni nuestras armas son carnales, sino que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No estamos mintiendo, el día de ayer se lo dije, Satanás estuvo detrás de todo esto. Y aquí Pablo lo revela, su advenimiento, es decir, su llegada de la apostasía fue por obra de Satanás y trajo con mucho poder y con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos que en su momento se desviaron por no recibir con amor la verdad.
Y por eso, dice el apóstol Pablo, fueron confundidos. Por esto, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es un Dios justo y sabe lo que hace. Y si usted, querido amigo, rechaza la verdad y crea la mentira, hay un juicio de castigo eterno sentenciado por nuestro Dios. Gracias por su atención.